Ahora vamos a hablar sobre la cardinalidad de conjuntos. Dado un conjunto A, se define su cardinalidad como la cantidad de elementos que posee y se denota con esta forma, cardinalidad de A. Una notación alternativa para la cardinalidad viene representada de esta manera, pero no obstante se utiliza esta otra, dado que es una notación más descriptiva y no tiene uso en otros contextos, porque esto en otros contextos representa el valor absoluto. Por otro lado, es importante notar que la cardinalidad tendrá sentido cuando el conjunto tiene una cantidad finita de elementos. Es decir, si el conjunto es infinito, se dirá que la cardinalidad del conjunto A posee una cardinalidad no finita o infinita. Veamos los siguientes ejemplos. La cardinalidad del vacío. Recuerden que el vacío es el conjunto que no tiene elementos. Entonces, como no posee elementos, su cardinalidad es 0. La cardinalidad del conjunto unitario formado por el vacío. Vean que este ya no es un conjunto vacío, este es un conjunto unitario porque tiene un elemento que es el vacío. Como tiene un elemento, su cardinalidad es 1. La cardinalidad del conjunto formado por el 1 y el 2. Vean que este conjunto tiene dos elementos, entonces su cardinalidad es 2. La cardinalidad de este conjunto. Vemos que acá este y este representan el vacío. Entonces, al final de cuentas, es el mismo conjunto. Este sería el conjunto del 3 y raíz de 9, raíz cuadrada de 9, que es 3, y aquí tenemos raíz 3. Entonces simplemente tenemos dos elementos diferentes, por eso su cardinalidad es 2. En caso del conjunto E, es el conjunto formado por todos los x que pertenecen a z que cumplan con esta ser solución de esta ecuación. Eso es una ecuación cuadrática cuyas soluciones son un medio y 1, pero como los x se toman del conjunto de los números enteros, el 1 medio se descarta porque no está en los números enteros y el único valor que satisface la ecuación sería el 1. Por eso este conjunto estaría formado solamente por un elemento, el 1, y por eso su cardinalidad es 1. Y en el caso del conjunto F dice que son todos los x que pertenecen a z, tales que cumplen esta condición. 1 es menor que 3x menor o igual que 15. Observen que ese conjunto estaría formado por los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, que son los que satisfacen que al sustituirlos por la x se cumple esta desigualdad. 3 por 1 daría 3, que estaría entre 1 y 15. 3 por 2 daría 6, que estaría entre 1 y 15. 3 por 3 daría 9, que estaría entre 1 y 15. 3 por 4, 12, que está entre 1 y 15. Y 3 por 5 es 15, que estaría entre 1 y 15 inclusive. Entonces, el conjunto F tiene 5 elementos, por eso su cardinalidad es 5. Ahora vamos al apartado del álgebra de conjuntos. En el álgebra de conjuntos vamos a hablar sobre operaciones con conjuntos. A continuación se describen las operaciones básicas entre conjuntos, las cuales permiten obtener nuevos conjuntos a partir de otros dados. Para ello se consideran los conjuntos A y B cualesquiera. Y la primera operación que tenemos ahí es la unión. Se define la unión de A y B, denotada con esta U en medio, como un nuevo conjunto que contiene tanto los elementos de A como los elementos del conjunto B. En otras palabras, se define A unión B como el conjunto de todos los X que pertenecen al universo, tales que esos X pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B. En el siguiente diagrama de Venn se puede ilustrar que la unión son todos los elementos del conjunto A, además de todos los elementos del conjunto B. Como observación tenemos que los elementos que pertenecen a la unión son aquellos que pertenecen a alguno de los dos conjuntos. Es decir, que si un X pertenece al universo, su pertenencia a la unión se puede caracterizar de la siguiente forma.
Si X pertenece a la unión, sí, solo sí, X pertenece a A o X pertenece a B. Y la negación vendría dada, equivale a decir que X no pertenece a la unión. Si X no pertenece a la unión, sí, solo sí, X no pertenece a A, y la negación de la O es la I, y X no pertenece a B. La otra operación que tenemos es la intersección de conjuntos. Se denota de esta manera, A intersección B. Es el nuevo conjunto que contiene todos los elementos de A y que a la vez son elementos de B. En otras palabras, se representa de esta manera. A intersección B es el conjunto de todos los X que pertenecen al universo, tales que esos X pertenecen a A y también esos X pertenecen a B. Es decir, tienen que estar en los dos conjuntos, en A y en B, al mismo tiempo. Entonces, a manera de diagrama de Venn, sería esta región que está acá, donde se comparten los elementos que están en A y también los elementos que están en el conjunto B. Como observación, dice que los elementos que pertenecen a la intersección son aquellos que pertenecen a ambos conjuntos. Es decir, que si un X que pertenece al universo, su pertenencia a la intersección se puede caracterizar de esta forma. Si el X pertenece a la intersección, sí y solo sí, el X pertenece a A y el X pertenece a B. Y su negación equivaldría a decir que X no pertenece a la intersección, sí y solo sí, X no pertenece a A o X no pertenece a B, que es la negación de la expresión de arriba. La otra operación que tenemos es la diferencia de conjuntos. La diferencia de A y B se denota de esta manera, como un nuevo conjunto que contiene a los elementos de A que no pertenecen a B. En otras palabras, o dicho de otra manera, serían todos los X que pertenecen al universo, tales que pertenecen al conjunto A y que no pertenecen al conjunto B. Entonces, en los diagramas de Venn, esta región sería lo que representa la diferencia de A con B. Son todos los que pertenecen a A, pero que no pertenecen al conjunto B. Mientras que aquí a la derecha tenemos al contrario, la diferencia de B con A, que serían todos los que pertenecen al conjunto B y que no pertenecen al conjunto A. Nótese de la figura 2.12 que la diferencia de conjuntos no es conmutativa, es decir, no es lo mismo A menos B que B menos A en conjuntos, a menos que ambos conjuntos sean iguales. Por otro lado, dado que X pertenece al universo, su pertenencia a la diferencia se representa de esta manera. Los X pertenecen a la diferencia, si solo si, los X pertenecen a A y los X no pertenecen a B. Y la negación de esta expresión sería que los X no pertenecen a la diferencia. Si solo si, equivaldría a negar esto. Entonces sería que X no pertenece a A, negamos la Y, que sería con una O, y la negación de que no pertenezca a B, es decir, que pertenezca a B. Vale la pena hacer la aclaración que para efectos de resolución de ejercicios y en el curso, esta notación la vamos a cambiar y lo que vamos a utilizar es un menos entre los conjuntos, de tal forma que se van a representar así, A menos B, que significa A diferencia de B. Otra operación que también tenemos con los conjuntos se llama la diferencia simétrica. La diferencia simétrica de dos conjuntos A y B se denota con este símbolo, que es como un triangulito. Y es un nuevo conjunto que contiene los elementos de A y a los elementos de B, pero no los de ambos. En otras palabras, la diferencia simétrica se define como todos los X que pertenecen al universo, tales que o pertenecen a A o exclusiva X pertenece a B. Es decir, solo son de A o solo son de B, pero no pueden ser de ambos. En este diagrama de Venn de acá se representa muy bien. Observen, son solamente los de A o solamente los de B.
pero no la región donde están ambos. De eso podemos concluir esta observación. Una forma alternativa de definir la diferencia de conjuntos en términos de la unión en la intersección y la diferencia de la siguiente. Podríamos decir que la diferencia de conjuntos es la unión de A y B, que se representaría toda esta región, menos la intersección, que es la parte en blanco. Es una forma muy práctica de representar la diferencia simétrica. Repito, sería la unión de todos, o sea, todo esto, menos la región que comparten, que sería la intersección. Es decir, la unión de A y B menos la intersección de A con B. Otra forma también equivalente es la diferencia simétrica de A con B, que sería la diferencia, perdón, de A a B, que sería esta región de acá, unida con la diferencia de B con A, que sería esta otra región de acá. Vean que el diagrama de Venn permite observar muy claramente que estas dos expresiones son equivalentes. Luego, dado que el X está en el universo, su pertenencia a la diferencia simétrica se puede caracterizar de esta forma. Diríamos que X pertenece a la diferencia simétrica si y solo si X pertenece a A, o exclusiva X pertenece a B. Y recordemos que la negación de esto sería que X no pertenece a la diferencia simétrica. La negación de la O exclusiva es la doble implicación. Y tenemos una operación más que sería el complemento del conjunto. Se denota con la letra del conjunto y esa rayita arriba. Ese es el nuevo conjunto que contiene todos los elementos del universo que no están en el conjunto A. En otras palabras, podríamos definir el complemento del conjunto como todos los X que pertenecen al universo, tales que esos X no están en A. Y entonces acá en el diagrama de Venn se representa que esta región sombreada sería el complemento de A. Son todos los X que están en el universo, pero que no son parte del A. Entonces son todos los que están fuera de A, que están en el universo. Nótese de esa definición que se satisface que el complemento de A, es decir, esta área sombreada de acá, equivale a la diferencia del universo con A. Porque recuerde que sería la diferencia del universo con A. Son todos los que están en el universo y que no están en A. Es decir, la región sombreada de acá. En el caso particular, si el conjunto A es el vacío, entonces el complemento del vacío sería el universo. Y si el conjunto A es el universo, es decir, ¿cuál es el complemento del universo? Sería el vacío. Recuerden que el complemento es los que le hacen falta al conjunto para ser tan grande como el universo. Entonces, ¿qué le hace falta al vacío para ser tan grande como el universo? Puesto que el vacío no tiene ninguno, le harían falta todos los elementos que tiene el universo. Y luego esta otra, ¿qué le hace falta al universo para ser tan grande como el universo? Pues no le hace nada, no le hace falta ningún elemento porque ya los contiene a todos. Por otro lado, con ayuda del complemento es posible redefinir la diferencia de A y B de la siguiente manera. Entonces, la diferencia de A y B equivale a la intersección de A con el complemento de B. Porque recuerden que esos serían los que están en A y que no están en B. Y si no están en B, tendría que estar en el complemento. Finalmente, dado que los X están en el universo, entonces su pertenencia al complemento se viene a caracterizar de esta forma. Serían todos los X que pertenecen al complemento si y solo si esos X no están en A. Y su respectiva negación, es decir, un elemento no está en el universo si y solo si estaría en el conjunto A.